Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Le damos la bienvenida a esta hora a Felipe Capozolo, presidente de Fede Cámaras. Nos acompaña en la tarde de hoy desde el Foro de Sostenibilidad Económica 2025 que se realiza desde el IESA. Y vamos a hablar de esa alianza que ustedes han establecido desde hace largo tiempo con la Organización de Naciones Unidas y en este proceso de lograr una economía sostenible y lograr inversiones que puedan mantenerse en el tiempo y generar los frutos y la productividad necesaria para efectivamente lograr la sostenibilidad de un país o de determinado país. Hablando de la región latinoamericana y el caso específico de Venezuela, ¿cuáles son los retos que ustedes evalúan luego de esta edición del foro? Bueno, estamos muy contentos de participar en este foro y lo veníamos diciendo en nuestra presentación. Hablar de sostenibilidad en Venezuela y sobre todo viniendo desde el mundo empresarial nos lleva a hablar de la palabra compromiso y transformación del sector empresarial y de todas las estructuras socioeconómicas del país. Hay unos indicadores claros que cumple la región latinoamericana. Estamos hablando de un región empresarial de micro, pequeña y mediana empresa, de cadenas de valor alineadas buscando sostenibilidad y están generando el 70% de los empleos en la región y el 50% del Producto Interno Bruto. Entonces el camino para Venezuela es claro, debemos avanzar para cumplir esos números. Por supuesto, esto nos debe llevar a suscribir algunos compromisos, a suscribir algunos acuerdos también, basados en 4 ejes fundamentales que nosotros creemos que deben girar alrededor de la formación, sobre todo para el trabajo y en el trabajo. Debemos hablar de tecnología. La tecnología, sin lugar a dudas, es el elemento que puede dar el salto para nuestras empresas. Por supuesto, tener una visión exportadora y ahondar en institucionalidad, que es el gran elemento de las naciones, el gran elemento diferenciador de las sociedades que triunfan. Efectivamente, cuando nos basamos, por ejemplo, en este caso solo viendo Venezuela, estamos viendo un país que está en declive en su bono demográfico, pero donde vemos una economía plateada que está dispuesta a salir de nuevo al trabajo y de incorporarse nuevamente a lo que son las organizaciones y aportar su experiencia. Quizá el tema tecnológico allí es una barrera. Por el otro lado, tenemos una cantidad de jóvenes que quieren el autoempleo o que han visto en el autoempleo esa forma o esa oportunidad para surgir y en algunos casos crear nuevas ideas. La verdad es que cuando vemos las cifras, mucho de este autoempleo o mucho de esas ideas de emprendimiento fracasan. El orden o la proyección necesaria, incluso la formación financiera para llevarlo a cabo. ¿Qué podría estar haciéndose en cuanto a lo que son esas alianzas del sector público y privado para mejorar esas cifras y para capturar tanto la iniciativa de esa edad avanzada que tiene probablemente gran experiencia y esa capacidad o esa necesidad de crear nuevos empleos y crear nuevas formas de hacer las cosas? Bueno, sin lugar a dudas, es verdad que la tasa de mortalidad de los emprendimientos es alta. Es una estadística que se repite en todo el mundo entero, pero nosotros debemos trabajar siempre en generar nuevos emprendimientos, tratar de buscar emprendimientos en volumen. Luego, cuando ya hablamos de empresas, aunque siendo pequeñas, que ya están consolidadas y se pueden considerar empresas que de alguna manera han alcanzado un mínimo esfuerzo importante por generar las condiciones y crear las condiciones para que puedan crecer. Facilitar el camino, sobre todo en los temas fiscales, facilitar que estas empresas se integren a la sociedad y que puedan cumplir con su labor de equilibrio y su labor y contribución a los estados de manera eficiente, sin generar burocracias innecesarias dentro de estas empresas. Eso puede representar un factor de crecimiento. Siempre cuando vamos a hablar de institucionalidad y cuando vamos a hablar de la relación entre lo público y lo privado, no podemos dejar de lado que hay que identificar cuáles son los retos, obviamente para superarlos. Por supuesto que hay que generar y proponer los incentivos. Esas son propuestas que tienen que venir siempre del sector privado. Y luego identificar actores. Es un trabajo un poco como sembrar, ¿no? Hay que buscar la tierra adecuada donde vamos a sembrar confianza y donde vamos a abonar con humildad para que estos actores de alguna manera se vean sensibilizados para generar los cambios necesarios del lado oficial. Tú me hablas de la economía plateada. Sin duda alguna debemos tener empresas inclusivas en el marco de una sociedad inclusiva. Y el aporte que dan las generaciones más experimentadas a los emprendimientos y a las empresas siempre resulta invaluable. Esa mezcla de potencia o de capacidad con sabiduría es irreemplazable en el caso de las empresas. Hay que evitar, sí, la lucha generacional, hay que evitar allí los impases que se presentan entre las generaciones que están adaptadas y que están acondicionadas a la tecnología y las que no.
Pero Venezuela en este momento es un país que pudiera estar ofreciendo oportunidades interesantes para todos los exponentes de la economía plateada para que den una contribución importante para que el país pueda salir adelante. Decía algo fundamental y es la formación para el trabajo. Hablamos de la educación como esa base para, bueno, resembrar un país, ¿verdad? Básicamente, es volver a sembrar las bases de un país con una condición y una mentalidad más abierta y adaptada a los nuevos tiempos, donde el tema climático es importante, donde el tema ambiental o climático, donde el triple impacto de las organizaciones es fundamental, donde se tiene que tener en cuenta el entorno en el cual se desarrollan las empresas. Lograr ese proceso para adaptar a la educación y formarla para el trabajo puede hablar también de una necesidad. Mira, sin duda alguna, la educación es un proceso estratégico para un país, para todos los países. Ahora bien, la formación tiene un poco más que ver con lo coyuntural, tiene un poco más que ver con lo inmediato con lo necesario. Y la necesidad que tenemos de salir adelante, superar obstáculos, sobre todo los obstáculos en materia económica. Yo decía que es importante que Venezuela abrace una mentalidad exportadora. Hemos lanzado un reto importante. Antes que acabe la década, Venezuela debería tener unas capacidades exportadoras que lo ayuden a clasificarse a sí mismo como un país en vía de convertirse en una economía exportadora más allá de lo tradicional, de lo petrolero, de la tradicional economía extractivista. Para poder lograr eso, se requiere mucha formación para el trabajo y en el trabajo. Las empresas tienen un rol fundamental para nuestra gente, indistintamente de que sean muy jóvenes, de que estén en edad económicamente activa o que sean adultos más mayores y exponentes de esta economía plateada que mencionas. Entonces, es fundamental que el proceso de formación y transferencia de capacidades empiece por la empresa, aun cuando una persona esté todavía estudiando y esté todavía en el sistema educativo formal. Esa formación es necesaria para el desarrollo del país. Y si te fijas, muchos países que ya hoy ostentan la condición de países desarrollados y economías ya conformadas y consolidadas, han hecho esto ya previamente. Por lo tanto, es algo que sugerimos y que de manera decidida estamos promoviendo. Cuando hablamos de esto, entonces tendríamos que hablar que las empresas tienen que dedicar parte de su presupuesto a la formación de su personal para las capacidades y habilidades que necesita que tengan dentro de la organización. Sin duda alguna, la formación es un proceso dentro de la empresa que ofrece retornos inmediatos, de manera tangible para la productividad de las empresas. ¿Maneja Fede Cámaras estudios sobre esto? Bueno, de momento lo que nosotros estamos haciendo es promover esta educación para el trabajo y en el trabajo como una palanca de desarrollo para el país, como un elemento diferenciador junto a la tecnología de nuestras empresas, porque nuestra intención es que nuestras empresas vuelvan a nivelarse con las empresas latinoamericanas y que podamos avanzar a esa realidad exportadora que puede llevar a Venezuela a ser uno de los principales países en Latinoamérica, porque no podemos olvidar que hemos sido bendecidos con una capacidad energética importante que va a estar allí durante muchos años todavía, pero que tal vez en este momento debemos emprender un plan estratégico para utilizar de manera sabia esos recursos naturales. Más allá de la política, Venezuela es un país ubicado de manera estratégica en el mundo. Prácticamente es la puerta de entrada a América Latina. Tiene las capacidades y el destino directo hacia Estados Unidos y Centroamérica muy cerca. Podría convertirse en un hub, pero tiene que de ser extractivista de materias primas o de efectivamente no transformar básicamente nada, sino que tratar de industrializar el país de nuevo pasa por un proceso donde exista seguridad y estabilidad más allá de la política. Bueno, Venezuela es el mejor país del mundo. Tal vez los venezolanos hemos sido un poco tosudos en algunos aspectos de no reconocer nuestras propias capacidades. Tal vez no hemos emprendido con el ahínco necesario el desarrollo de nuestro país. Falta ahora que en el mejor país del mundo los venezolanos creamos en nuestras propias capacidades, tengamos confianza en nosotros mismos y luchemos por ser también los ciudadanos de más nivel en el mundo. Efectivamente, y se lo pregunto porque Venezuela en los últimos tiempos ha hecho muchas alianzas con países como China, por ejemplo, y en algunos casos se ve la diferencia fundamental entre la formación de Japón, China y de estos países, y no es que a estas personas se les califica como genio, pero es que efectivamente son formados y son educados para crear, son formados para desarrollar altas capacidades intelectuales y específicas en diferentes materias. Eso no escapa del nivel de formación. Claro, hay un tema también, es el proceso de acompañarlo con buena alimentación, con soporte del hogar y con una cantidad de cosas que van a dar efectivamente un retorno al futuro.
Bueno, sin duda alguna hay muchos ejemplos de países que han logrado a través de la formación y la educación y la cultura llevar a sus ciudadanos a un nivel de productividad y eficiencia muy alto. Pero yo quisiera rescatar dos cosas importantes que acompañan y fomentan este proceso y lo potencian. Uno es la institucionalidad requerida para que este proceso realmente se lleve a cabo en las condiciones que se están esperando y que sea sostenible en el tiempo, por supuesto que sí. Porque si se cambia de políticas públicas constantemente, eso no se logra. De acuerdo, entre otras cosas. Y luego los valores familiares que debemos ser capaces de abrazar en toda sociedad para que esa formación que empieza desde casa y que forma parte de un proceso estratégico de educación que no debería terminar nunca, pueda llevarse a cabo y podamos tener el día de mañana a Venezuela como un país rico energéticamente y con un país aún más rico por los venezolanos productivos que tiene. Efectivamente, y cuando hablamos de esa educación estratégica es fundamental que se sienta y se piense así dentro del hogar. Cada padre debería estar claro en que es el CEO de cada uno de esos hijos que tiene y ver cuáles son las habilidades que puede tener y cómo desarrollarle esas capacidades a su máximo exponente. Sin duda alguna, la responsabilidad que tienen en una sociedad, tanto padre como madre también, es garantizar el futuro, no solamente de sus hijos, sino de todos los hijos y garantizar el futuro de una sociedad próspera. Entonces iniciamos con los valores, vamos al proceso de educación, luego viene la productividad y el florecimiento de las sociedades a través de la construcción institucional, que tal vez es la construcción de país más difícil que puede haber porque pasa por ponernos de acuerdo, que tal vez en muchos aspectos es una tarea complicada para avanzar sobre eso y cuando se logra construir sobre eso, realmente los resultados son maravillosos. Y el avance en la sociedad se dé por mayores cualidades y capacidades intelectuales y más allá de cualquier otro tipo de procesos. Sin duda alguna, la capacidad es un valor fundamental, la solidaridad también es un valor fundamental que debemos desarrollar. Debemos estar claros que la sociedad va a avanzar siempre a la velocidad de sus ciudadanos y esa velocidad también va determinada por el que va más lento. Entonces nunca podemos dejar a nadie atrás porque la velocidad de nuestro país para llegar a esa prosperidad que queremos depende del que menos capacidades tiene, del que menos recursos tiene y a la vez es el que más ayuda requiere. Entonces, esos mecanismos de solidaridad también deben activarse. Es decir, que tiene que haber además mecanismos de soporte. Sin duda alguna. Le agradezco habernos atendido la tarde de hoy para Noticias Globovisión Economía. Nosotros nos vamos a la pausa y ya volvemos.